Termina la tercera campaña en 3 meses. Después de las victorias del PP en Extremadura y Aragón, este domingo los partidos se enfrentan a las urnas en Castilla y León antes de que se convoquen elecciones en Andalucía en mayo o en junio. Este rally electoral autonómico puede marcar el futuro de la legislatura nacional, cuyo final llegará a mediados de 2027 si el presidente del gobierno decide llevarla a término. Buenas noches. Los últimos sondeos publicados el pasado lunes auguraban la victoria del PP con dependencia de Vox. Pero las relaciones entre los dos partidos de la derecha se han enconado con cada día de la campaña hasta llegar cerca de la descalificación personal entre sus dirigentes. Y esto permite tener dudas sobre qué ocurrirá después de la cita con las urnas. Otra duda es si el no a la guerra favorecerá las expectativas de la izquierda. Porque la guerra continúa por 14º día consecutivo y sin que nada haga pensar que está a punto de terminar. De hecho, parece más bien lo contrario, teniendo en cuenta que Donald Trump se ha entregado a los intereses de Vladimir Putin y ahora levanta temporalmente las sanciones a Rusia y le permite vender petróleo en el intento de que el precio del crudo no se dispare aún más. Hoy han muerto 6 soldados americanos al estrellarse su avión. También ha muerto un militar francés que estaba destinado en Irak. Y les ofreceremos el tercer reportaje de la serie de Antena 3 Noticias sobre la lucha contra el yihadismo. Cada vez captan a más personas, cada vez son más jóvenes, cada vez hay más mujeres. Utilizan como herramientas de captación las redes sociales y los videojuegos, mientras los servicios de inteligencia vigilan especialmente una rama concreta del Estado Islámico. Les damos todos los datos en un momento. En poco más de 48 horas conoceremos qué decisión adoptan los votantes de Castilla y León. Será el tercer proceso electoral autonómico desde diciembre, después de Extremadura y de Aragón, y antes de que voten los andaluces en primavera. En las 2 primeras elecciones se produjo un mismo patrón: victoria del PP, pero con dependencia de Vox, con mal resultado del PSOE. El domingo veremos si en Castilla y León ocurre algo parecido o si los resultados van en otra dirección. El PP ha ocupado su campaña en pedir a los votantes que faciliten un gobierno en solitario a su candidato Mañueco. Para que eso ocurriera, los populares tendrían que conseguir un avance sustancial sobre sus resultados anteriores, algo que no recogen los últimos sondeos publicados. Aún así, Feijóo ha lanzado mensajes en ese sentido hasta el final. En el Partido Popular nos presentamos, lo decimos claramente, para ganar, sí, para ganar. El que se presente para perder, ya vale el Partido Socialista. Y el que se presenta para bloquear la alternativa al gobierno y estafar al ciudadano, merece un castigo de la gente. El PP intenta depender de Vox lo menos posible, pero, aunque fuese así, aspira a gobernar. El PSOE difícilmente puede aspirar a tener el gobierno. De hecho, los socialistas no gobiernan en Castilla y León desde hace casi 40 años. Pero el PSOE sí aspira a mejorar sus resultados, y eso parece más factible. De hecho, el Partido Socialista cree que estos últimos días de campaña van precisamente en esa dirección, gracias, entre otras cosas, al efecto que pueda tener el no a la guerra, y no descartan que su candidato sea el más votado, aunque luego no pueda gobernar. Hoy, en el último mitin de campaña, han participado el expresidente Zapatero y el presidente Sánchez. Que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, y que la medida que más vidas salva y menos onerosa tenemos es que digan no a la guerra, para que esta guerra acabe cuanto antes. ¡Cuanto antes! El PSOE aspira a mejorar sus resultados, es lo mismo a lo que aspira también Vox. Ya ha tenido muy buenos datos en Extremadura y Aragón, donde solo se podrá formar gobierno si Vox se lo permite al PP. Eso de momento no ha ocurrido y en Castilla y León podría pasar algo parecido. Santiago Abascal se ha volcado en esta campaña igual que lo hizo en las 2 anteriores. De hecho, ha opacado a su candidato, cuyo nombre apenas es conocido por aquellos que han de votar el domingo. Vox confía en su marca. Si la fuerza de Vox es más grande, no tengáis ninguna duda de que las cosas van a cambiar, y van a cambiar de lo lindo. Por eso os pido que votéis pensando en que hay una fuerza política que es de verdad la fuerza de contención y de destrucción de la mafia de Sánchez.
Si algo ha caracterizado esta campaña ha sido la creciente tensión entre PP y Vox. Vienen de enfrentarse en dos elecciones anteriores, después de las cuales no han llegado a acuerdos para formar gobierno. Y la virulencia verbal entre los dos partidos no ha hecho más que aumentar día a día. No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo. Demonizar a Vox y luego pedir los votos de Vox es del género tonto. Vox no es capaz de ganar a la izquierda, tampoco quiere gobernar. Hay que estar alerta porque son una estafa. La estafa del Partido Popular. Después están otros que piden el voto para bloquear, que son nuestros amigos de Vox. Amigo Feijóo, no mienta sobre Vox. Vox no dimite ante los problemas, Vox se va ante las traiciones. Este es el ambiente con el que se cierra la campaña electoral en Castilla y León. Sus resultados, unidos a los de Extremadura y Aragón y a los próximos de Andalucía, van a influir en cómo evolucione la política nacional de aquí a las elecciones generales. Vamos a tener más detalles. Silvia González. Sí, la clave está en saber si aquí el domingo también se repetirá esa tendencia de Extremadura y Aragón, es decir, que el Partido Popular ganaría las elecciones, pero sin mayoría absoluta y se vería obligada a pactar con Vox, que también aspira a mejorar los resultados, y todo ello frente a un Partido Socialista que, según las encuestas, resiste y no sufriría un descalabro. Sin duda, los resultados de Castilla y León van a ser determinantes y van a tener un efecto muy importante en los otros dos territorios donde todavía no se ha conformado el gobierno, y también en la política nacional. Eso lo saben los grandes líderes nacionales que han reforzado su presencia estos días en Castilla y León y hoy han querido arropar a sus candidatos en Valladolid. Aprovechan las últimas horas para afianzar la confianza, para retener los votos que hayan podido lograr durante estos 15 días. En el PP no quieren que sus votantes den por hecha la victoria. De ahí esta llamada. Pido ganar contundentemente para que Castilla y León tenga un gobierno sólido. Es decir, dependiendo lo mínimo posible de Vox. La papeleta de Vox este domingo. O se vota por la solución o se vota por el problema. En la retina, el bloqueo de Extremadura y Aragón es algo de lo que ambos se culpan y que ha llevado a pasar a la ofensiva. Ha pedido el voto para bloquear. Lo que no queremos es estar en los gobiernos como ellos, para no hacer nada. Una batalla que ha marcado la campaña y que en el PSOE confían les puede beneficiar. El domingo vamos a darle la vuelta a todo eso. Moviliza, insisten a sus votantes, como también reconocen, les ha movilizado este lema que ha sonado de fondo cada día. Protegerles de una guerra, la de Irán, que no avala el gobierno de España. Creen que pueden llegar a ser la lista más votada. Otra cosa es lograr gobernar. He venido con las dos cejas. Conscientes de la división y la debilidad a su izquierda. Sí se puede. Será el domingo cuando se despejen las dudas, cuando sabremos hacia qué lado se decanta la balanza en esta comunidad gobernada casi 40 años por el Partido Popular. Una de las circunstancias específicas de estas elecciones es que la campaña empezó coincidiendo con el inicio de la guerra en Irán. Es difícil saber hasta qué punto lo que pasa en Oriente Medio condicionará el resultado de unas elecciones autonómicas. Lo que sí sabemos es que en los mítines se ha hablado de ello, lo acaban de ver, y han coincidido con el debate sobre qué medidas debe adoptar el gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra. De momento, Moncloa retrasa cualquier decisión y los ministros del sector PSOE defienden esa calma en la toma de decisiones porque consideran que lo que ocurre ahora no es comparable, al menos de momento, con lo que pasó con la invasión de Ucrania en 2022. El momento en que nos encontramos no es similar al que vivimos en la crisis de Ucrania, es una crisis distinta, no tiene ni la durabilidad ni la intensidad. No es la situación en la que estábamos en el caso de Ucrania, estamos bien preparados para esta situación. Cuanto antes, lo importante es que estamos preparados, que estamos trabajando desde el primer minuto y que la respuesta sea adecuada y eficaz. Moncloa se toma su tiempo para aplicar medidas, pero el precio de los combustibles continúa su escalada en las estaciones de servicio. Y es especialmente significativa la subida del gasoil. Carmen Chao. En numerosas gasolineras de todo el país, el diésel ha superado la barrera de los 2 euros el litro. Fíjense, eso significa, es fácil echar las cuentas, que llenar un depósito medio de unos 55-60 litros ya nos cuesta más de 100 euros. El diésel se dispara en nuestro país y eso que el Brent no ha subido apenas en los últimos días, se mantiene en los $100. La mitad de lo que paga el consumidor en la gasolinera es el precio de mercado del combustible. La otra mitad es para Hacienda. El IVA y el impuesto especial sobre los hidrocarburos representa casi el 50% del importe final.
Precisamente uno de los debates sobre las medidas a adoptar es si deben incluir alguna rebaja de impuestos. Y no está muy claro lo que hará el Gobierno, porque algunos ministros lo descartan y otros dejan abierta esa posibilidad. Yo siempre digo que las rebajas fiscales generalmente van seguidas de rebajas de los derechos de las personas, porque las rebajas fiscales son en definitiva la sanidad, la educación, las pensiones, la seguridad. Lo hemos dicho, dentro de ese paquete, ese esqueleto que ayer pudimos presentar a los agentes sociales, también va a haber medidas fiscales. Pues veremos qué es lo que pasa finalmente. Estas son las consecuencias económicas de una guerra que se le ha atascado a Donald Trump. Hoy han muerto 6 soldados americanos al estrellarse en Irak un avión cisterna. El Pentágono asegura que sufrió un accidente con otro avión. Niegan que haya sido derribado por fuego enemigo ni por fuego amigo. Sin embargo, una milicia proiraní se atribuye el ataque. Después de este incidente ya son 14 los militares estadounidenses que han muerto en esta operación, en esta guerra en Irán. Hoy, además, las defensas aéreas de la OTAN han vuelto a interceptar un misil iraní que se dirigía a Turquía. Es el tercer misil lanzado hacia ese país desde que empezó la guerra hace 2 semanas. Hoy se ha producido también la primera baja de un soldado europeo en este conflicto. Se trata de un militar francés que fue alcanzado por un dron iraní en una base de Erbil, en Irak, donde el ejército de Francia participa en una misión contra el terrorismo. El presidente Macron ha calificado este ataque de inaceptable. Vamos a París, Álvaro del Río. Indignación en Francia por ese primer militar fallecido, pero Emmanuel Macron prefiere mantener la prudencia, no quiere responder precipitadamente sobre un cambio de postura o una mayor implicación, una implicación más directa en la guerra contra Irán. Dice que va a esperar a tener toda la información completa, pero eso sí, insiste en que el despliegue militar francés es meramente defensivo y que el soldado fallecido cumplía una misión antiterrorista en Irak. Nuestros soldados fueron atacados mientras combatían en el marco de una coalición internacional contra el resurgimiento del terrorismo en la región y en defensa de la soberanía iraquí. Esto es obviamente inaceptable. Pues coincidiendo con la muerte de ese soldado francés, también 200 soldados italianos van a abandonar Irak después del ataque de un dron contra su base también en Erbil, en la capital del Kurdistán iraquí. Más de 100 ya han llegado a Italia. El centenar restante está en camino. El gobierno de Giorgia Meloni también pone en duda su continuidad en la misión de la ONU en Líbano, país donde también están soldados españoles. Cerca de 300 militares de nuestro país se encuentran desplegados en Irak en 2 misiones internacionales. Una de la OTAN destinada a reforzar las instituciones de defensa del país, otra de una coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. También tenemos fuerzas en Líbano y en Turquía. Estos son los principales puntos donde España tiene actualmente tropas desplegadas. Casi 4.000 militares y guardias civiles repartidos entre 4 continentes, pero ahora mismo con la guerra de Irán son estos 3 los escenarios que más preocupan. Especialmente Irak. El ataque en el que ha fallecido un soldado francés y otros 6 han resultado heridos ha ocurrido a 400 kilómetros del destacamento español. Lo que no significa que estén libres de peligro. El riesgo de recibir un ataque de estas milicias chiíes en todo Irak existe y hay que estar preparado para ello. También está en alerta el destacamento en Líbano, 700 militares al sur del país. El Líbano es uno de los escenarios donde se producen más ataques, sobre todo por Hezbollah y también por Israel, que en ambos casos hay fuego cruzado. No hay que olvidar a Turquía. Allí un despliegue de Patriots colabora en el seguimiento de misiles iraníes. Un sistema más de los que tiene la OTAN para la detección de los misiles balísticos, de los que ya se han derribado 3 sobre el cielo de Turquía. En toda la región hay más de 1 millar de militares españoles. El anuncio de Trump de que la guerra está a punto de acabar parece hoy bastante lejos de cumplirse. El Pentágono ha desplegado más tropas hacia Oriente Próximo ante el aumento de los ataques iraníes, especialmente en el estrecho de Hormuz, y ofrece $10 millones al que ofrezca información sobre el paradero del nuevo líder iraní, Jamenei, y también de otros líderes iraníes. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, una unidad de asalto anfibio con 5.000 marines con capacidad de operaciones terrestres va camino de Oriente Medio. Eso no quiere decir que Estados Unidos se prepare para un conflicto de larga duración, pero para que lo hiciera tendría que estar haciendo anuncios como el que hace esta tarde en un conflicto en el que cada día parece más difícil definir la victoria pese a la superioridad militar.
Los cielos de Beirut se iluminan una noche más con misiles. Esto es solo el principio. El gobierno y el Estado libanés pagarán un precio cada vez mayor. Por la mañana, los israelíes cambiaban las bombas por panfletos sobre la necesidad de acabar con Hezbollah. Nos hemos preparado para una guerra larga y se llevarán la sorpresa en el campo de batalla. Un misil suyo ha impactado hoy contra esta zona residencial al norte de Israel. Estaba en casa cuando todo se derrumbó, todo quedó destruido. Lluvia de misiles iraníes también en Tel Aviv y en el centro de Israel. Y la destrucción tampoco cesa en Irán. Los equipos de rescate buscan heridos entre los escombros. Allí Estados Unidos ya ha atacado unos 15.000 objetivos, más de 1.000 cada día. Pero el humo de esos bombardeos no ha impedido que miles salgan a las calles para apoyar al régimen, que sigue castigando a sus vecinos del Golfo. La gente no tiene miedo. En Dubái, un dron kamikaze ha provocado daños en el distrito financiero y Hormuz sigue sin librarse. Ya son 16 los buques atacados. Teherán ha autorizado hoy el paso de este carguero turco, pero más de 3.000 continúan allí bloqueados. Este viernes se ha visto en la calle al presidente de Irán y a otros altos cargos, pero el nuevo líder supremo todavía se mantiene oculto, a pesar de que su foto está en muchas calles del país. Sobre el misterio de su desaparición ha opinado hoy el secretario de Guerra de Estados Unidos. Los iraníes están escondidos, cobardes. Eso es lo que hacen las ratas. Sabemos que el nuevo y supuesto líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ante el aumento del precio del petróleo, Donald Trump ha tomado hoy una decisión extravagante, muy peligrosa para Ucrania, también para Europa. Ha decidido hacerle un favor a Vladimir Putin. Estados Unidos levanta temporalmente el veto al petróleo ruso. Moscú ya puede vender todo el crudo que tiene parado en sus barcos en contra del criterio de los demás países occidentales, a los que, por supuesto, Donald Trump no se le ha ocurrido consultar su opinión. Volvemos a Nueva York, José Ángel. Vicente, estamos aún lejos de saber quién gana y quién pierde de verdad en este conflicto, pero de momento a quien no le va mal es a Rusia, a quien Trump hoy premia alegando que la necesita para contener los precios del petróleo. El levantamiento de las sanciones al petróleo ruso es en teoría solo hasta el 11 de abril, pero esa es una puerta que Rusia quería abrir y que de momento se ha abierto. Pues en Bruselas ha irritado muchísimo esa decisión de Donald Trump de levantar las sanciones a Moscú. Aseguran que Rusia no debería ser la gran beneficiada por la guerra de Irán. Guillermo Pascual. Preocupación evidente porque es una decisión que tiene muchas más consecuencias de lo que podemos pensar. Afecta a nuestra seguridad, a nuestra hoja de ruta energética, a las negociaciones de paz en Ucrania y sobre todo es un jarro de agua fría para la estrategia que durante 4 años de guerra hemos tenido todos frente a Rusia. Así que indignación con un Estados Unidos que vuelve a dejarnos con el pie cambiado. Los países europeos no se esperaban esta decisión. Es algo que sorprende, ¿no? Un movimiento que tira por tierra los 4 años de esfuerzo para desengancharse de los combustibles rusos. No es el momento de relajar las sanciones, decía la portavoz comunitaria, que argumenta que Moscú está ganando 150 millones de dólares cada día con la guerra en Oriente Medio. Así que las grandes potencias han salido rápidamente a criticar la medida. Sea cual sea el motivo, es un error, decía el canciller alemán. La presión sobre Rusia debe mantenerse, añadía Macron. El presidente del Consejo incluso iba más allá. Antonio Costa asegura que esta decisión unilateral de Washington puede afectar a la seguridad de los europeos. Y por supuesto, es una bofetada para este hombre. Zelensky avisa de que todo ese dinero Putin lo usará para atacar a Ucrania. Esto que ven es uno de los depósitos en los que España guarda sus reservas estratégicas de petróleo para situaciones de emergencia. Una emergencia como la que vivimos ahora, por ejemplo. Por eso España ha decidido participar en la liberación de combustible que se ha decidido internacionalmente y vamos a liberar el equivalente al petróleo que consumimos en 12 días. Hoy un equipo de Antena 3 Noticias ha podido visitar esas instalaciones respetando unas estrictas normas de seguridad. Allí ha estado Elena Álvarez.
Así es, las reservas estratégicas de petróleo se encuentran en más de 100 lugares distribuidos por toda España. Uno de esos depósitos está aquí, en la provincia de Huelva. Aunque por seguridad no podemos desvelar el punto exacto, hemos visto cómo son varios de esos tanques de crudo que tienen una altura de algo más de 15 metros. La idea es que solo se utilicen para casos de emergencia y el del conflicto de Irán, es uno de ellos. Están distribuidos por distintos puntos de nuestro país, muchos en lugares totalmente desconocidos. Hay ciertas ubicaciones que son secretas, no sabremos dónde están los almacenamientos. Bajo unas medidas de extrema seguridad. Para que en caso de una guerra o algo no vayan directamente hacia esos almacenamientos. En España tenemos unas 138 instalaciones repartidas por todo el territorio. Cuando más se diversifica, conseguimos que en caso de un ataque, pues más difícil sea atacar a todos los puntos. Contienen millones de barriles de petróleo almacenados para utilizarlos en caso de emergencia. Crear un colchón y que en caso de una disrupción, pues el shock no llegue directamente al mercado. Por ejemplo, tras el apagón se liberaron parte de las reservas, el equivalente a 3 días. Ahora se va a hacer de nuevo, esta vez serán 12. Lo que se trata es de bajar en reservas para poder temporalmente suministrar aquello que no nos llega. Una medida avisan temporal. Lo único que va a hacer es ganarnos tiempo para poder interiorizar que el combustible es un bien escaso. Mientras el estrecho siga bloqueado, advierten de que los precios seguirán subiendo. Más noticias. Delcy Rodríguez, la dictadora venezolana, ha firmado un acuerdo con Repsol que garantizará el suministro de gas a Venezuela. En un comunicado, el gobierno de ese país se compromete a seguir buscando acuerdos con inversores internacionales de petróleo y de gas. Y Cuba ha confirmado conversaciones con representantes de Estados Unidos en medio de las protestas y también del colapso del país. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que busca crear espacios de diálogo con Estados Unidos que resuelvan ese bloqueo. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones. Aquí en España, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos. La juez quiere saber si Rodríguez filtró en un chat los datos de 2 periodistas del diario El País que informaban sobre el presunto fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hace apenas una semana se produjo en Madrid la detención de 2 personas, 2 expertos en artes marciales, acusados de vinculación con el terrorismo yihadista. Uno de ellos era conocido en las redes sociales porque impartía clases en varios gimnasios. Esa afición de esos 2 detenidos por los deportes de contacto no es un dato insignificante. Los servicios de inteligencia han detectado que el interés por los deportes de contacto es un rasgo distintivo de miembros del ISKP, Estado Islámico de la región del Jorasán, que se ha convertido en la mayor amenaza yihadista en Europa. Es una filial del Daesh, su rama centroasiática, que poco a poco ha ido creciendo y creciendo, haciéndose cada vez más fuerte. La principal amenaza terrorista que se da en el continente europeo proviene del ISKP, el Estado Islámico en la provincia de Jorasán. El ISKP nace hace 10 años en Asia Central, pretende crear un gran califato en la región histórica de Jorasán. Ahora mismo es el tentáculo más activo de Estado Islámico. Fueron los autores del ataque terrorista en esta sala de conciertos de Moscú. Asesinaron a 144 personas, hubo más de 500 heridos. Fieles a Daesh, pero cada vez más autónomos, la Europol ha avisado recientemente de la creciente influencia de la organización que se extiende por suelo europeo. Es una amenaza endógena, es una amenaza prácticamente interna, con individuos que ya estaban en Europa y que permanecen allí. Más recientes revelan que los detenidos vinculados al ISKP comparten una serie de características muy concretas. Determinadas nacionalidades relacionadas con el norte del Cáucaso o con Balcanes que se han adherido a los postulados del Daesh, presentan algunos rasgos culturales o identitarios comunes. Marcados por un fuerte dogma religioso con una estética similar, corpulentos, con barbas pobladas y un detalle que ha llamado la atención de los servicios de inteligencia, su interés por el MMA y los deportes de contacto. En algunos casos se utiliza el deporte o el gimnasio para captar allí a sus adeptos. El número de operaciones contra terroristas en España se ha multiplicado en los últimos años. La amenaza persiste, el problema está lejos de haberse solucionado. La lucha contra el terrorista es
constante, continua. Para poder detectar y contener el avance del yihadismo en Europa. Más noticias. Uno de los dos hermanos detenidos por el caso de Francisca Cadenas ha confesado el crimen a los agentes de la Guardia Civil de la UCO. En su declaración ha exculpado a su hermano, que tenía coartada para el día en el que la mujer desapareció. Marta Ojeda. Sí, Vicente, el hermano pequeño se ha mostrado tranquilo y ha asumido toda la responsabilidad, exculpando a su hermano al asegurar que ese día se encontraba en el hospital de Mérida. La investigación ha dado un giro radical en estas últimas horas tras esta confesión. Esta será la tercera noche que los hermanos pasen detenidos. Mañana pasarán a disposición judicial, donde volverán a declarar, esta vez ante el juez. Mientras tanto, el pueblo sigue consternado completamente en su primer día de luto oficial, que se mantendrá hasta este domingo. En esta fosa han permanecido ocultos durante 9 años los restos mortales de Francisca, a tan solo 23 metros de su familia. Y aquella corazonada que yo tuve se ha materializado. La Guardia Civil tuvo que picar en varios puntos de la casa hasta dar con ellos. Encima habían colocado sacos de tierra, plantas y hasta una lavadora. Esposados desde el salón de su casa, los detenidos observaban cómo los agentes inspeccionaban la casa, recababan más pruebas. Ellos afirmaban a amigos que ellos no habían hecho eso. El menor de los hermanos ha confesado ser el único autor del crimen. Exculpa a su hermano mayor. Yo estaba en el hospital de Mérida. Pero los investigadores tendrán que determinar qué papel pudo tener en el asesinato. Nos queda una fase muy dura, que es pasar un duelo por la muerte de nuestra madre. Desapareció en mayo de 2017. En este callejón lamentan que se haya tardado tanto en entrar a la vivienda. Nos hemos dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido. Pero hoy por fin respiran aliviados. Vamos a poder descansar, bueno, descansar entre comillas. Los detenidos pasarán mañana a disposición judicial. Hoy es el Día Mundial del Sueño y hay estudios que indican que los españoles cada vez dormimos menos y nos medicamos más. Es una situación que se acentúa al dormir fuera de casa. Esto tiene un nombre, es el efecto de la primera noche. Te vas de viaje, la cama parece cómoda, pero al apagar la luz no hay manera de dormir. ¿Por qué nuestro cuerpo reacciona así? Tiene nombre, es el efecto de la primera noche. No duermo. Lo normal es que duerma un poquillo mal. Nuestro cerebro va a interpretar ese nuevo ambiente como desconocido y, por tanto, no lo va a reconocer como un lugar seguro. No pegamos ojo en toda la noche, por eso hay unidades médicas que tratan el insomnio. Es en una habitación como esta donde los médicos evalúan la calidad del sueño de los pacientes. Están vigilados durante toda la noche y además monitorizados por todos estos sensores. Como este gorro para medir la actividad cerebral del paciente. No conseguir dormir fuera de nuestra cama viene de años atrás. Nos mantiene en alerta una herencia del pasado. De nuestros ancestros, hace millones de años, sí que dormían en ambientes potencialmente peligrosos. Cuando vivíamos en cuevas y los animales eran una amenaza. Ahora son otros los peligros que nos quitan el sueño. En la ciudad de Los Ángeles se preparan ya para una nueva edición de los Oscar. Hollywood se encuentra en alerta después de que el FBI haya emitido una alerta por un posible ataque relacionado con la guerra de Irán. Hay un despliegue de seguridad sin precedentes para proteger el Teatro Dolby en el que se celebra ese evento, el más importante del cine mundial. Son estrellas mundialmente conocidas que ahora podrían estar en el punto de mira. Por eso el dispositivo de seguridad no puede fallar en los Oscar. Hay un plan que ha creado el FBI junto con la Policía de Los Ángeles. El perímetro cerrado se va a ampliar. Temen que Hollywood pueda ser un objetivo ante un ataque iraní en suelo estadounidense. Va a haber cámaras de seguridad todo alrededor y se va a cerrar el espacio aéreo. Además, vigilarán con drones los alrededores. Barajan la posibilidad de que el ataque pueda llegar por el mar a apenas 20 kilómetros del Teatro Dolby. Hay gente que está en una cola, que puede ser una escolta, que solo está observando a la gente que está en línea. La seguridad del propio evento y las autoridades estarán coordinados con los escoltas de cada artista. Normalmente uno va adelante y los otros dos van en los lados de la persona. Actores, directores, cantantes estarán rodeados de personal de seguridad que estará infiltrado durante la gala. Habrá mucha gente alrededor del escenario y entre el público. Hollywood se blinda para lograr que durante la noche más importante del cine solo se hable de cine. En el Festival de Málaga hoy se ha presentado Cada día nace un listo, la nueva película de Arantxa Echeverría. La directora, que triunfó en los Goya el año pasado con La infiltrada, cambia de registro y firma ahora una comedia protagonizada por Hugo Silva. ¿En tu casa? Sí. ¿Me llevo un cuadro? Sí. Un buscavidas con muy pocas luces. Eres un lumpen, un muerto de hambre.
es machista, es tonto, lo tiene todo, pero tiene algo que es una seducción nata y que te cae bien. Un robo donde todo se complica. Este cuadro vale mucho, me ha dicho. 600.000 euros. Millón de euros. ¿Qué pasa? Que al ser tan inocente y tan infantil, pues al final le lían a él y cada vez va metiéndose más gente y cada vez se va complicando todo mucho más. Ofréceles 2. 4. Y unos compañeros de viaje, a cada cual más desastres. Donde se va cruzando, pues todos quieren un pedacito de pastel. Cada día nace un listo está producida por A3 Media Cine y con ella Arantxa Echeverría se pasa a la comedia negra con una corrosiva crítica social. A través del robo de ese cuadro descubrimos pues que todo el mundo es muy listo, que cada día nace un listo, que al que no corre vuela. Humor y personajes tan tontos como entrañables que llegan a los cines el 22 de mayo. ¿Dónde están mis cuadros, hijo de puta? 1,5 millones. Llevamos 14 días de guerra en Irán y no hay dato alguno que haga pensar que Donald Trump sabe cómo salir del atolladero en el que se ha metido, en el que ha metido a su país y en el que ha metido al mundo. En nuestro país llegamos al fin de semana sin que el gobierno haya adoptado todavía medidas para paliar los efectos económicos. Quizá lo haga la próxima semana. España a 13 de marzo de 2026. Buenas noches.